Acabamos de ver cómo el error de Lenin, al menos para Gramsci, fue quizás emprender la toma del poder político mientras la sociedad rusa continuaba impregnada de las ideas y creencias tradicionales. Pero esa sociedad, dice Gramsci, era gelatinosa y eso le permitía a Lenin aplicar poco a poco su plan. Y no es así, dice la sociedad occidental, asentada sobre una cosmovisión bastante definida. Gramsci juzga que la hegemonía proletaria solo se alcanza de manera plena cuando se consigue destruir la cosmovisión existente en una determinada sociedad y se logra introducir la nueva conciencia del inmanentismo integral. Y por eso habrá que meter pie en el aparato del Estado, en los medios de expresión de la opinión pública, en las universidades, en los colegios, en las parroquias, como la larga marcha de Mao, pero no a través de las montañas, sino a través de las instituciones. La revolución habrá de ser preparada con tiempo, paciencia y cálculo de alquimista, desmontando pieza por pieza la sociedad civil, infiltrándose en sus mecanismos, cambiando la mentalidad de su mayoría, de la mayoría. No bastan, por tanto, los cambios económicos, como no es suficiente la toma del poder estatal. Todo ello sería insuficiente y precario, ya que el dominio burgués seguiría teniendo el consenso de las clases subalternas y la burguesía reconquistaría pronto el poder político con la idea de salvar el orden conculcado, entre comillas pone él, ¿no? Quizás a través de un caudillo al estilo de César, Napoleón o Mussolini. Y a toda costa hay que evitar el caos, porque en el caos perdemos todos, dice Gramsci. El caos puede llamar de nuevo a las fuerzas de la vieja cosmovisión. Bien, resumiendo, Gramsci razona así: el mundo moderno es el mundo de la inmanencia, y entre inmanencia y trascendencia no hay mediación posible. Solo llevando el inmanentismo hasta sus últimas consecuencias se podrá establecer el orden nuevo. La implantación de dicha hegemonía implicará dos momentos. Ante todo, un momento crítico, consistente en corroer y destruir la cosmovisión precedente. Es una lucha intelectual que apunta a la eliminación de los principios fundamentales que constituyen la estructura mental de la sociedad. Y el segundo es constructivo y apunta a la introducción de la nueva cosmovisión, de modo que impregne las mentes de la sociedad. Conseguido esto último, se habrá logrado ya la hegemonía anhelada. Detengámonos un tanto en estos dos grandes momentos de la estrategia gramsciana. Primero, destruir, para luego edificar. ¿Cómo destruir? ¿Cómo hacer para destruir esta sociedad occidental? Acertadamente señala Gramsci cómo toda revolución seria ha sido precedida por un intenso análisis, por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de impregnación de ideas. El último gran ejemplo histórico, el más próximo a nosotros, y por eso mismo el menos diverso del nuestro, es el de la Revolución Francesa. El período cultural anterior a la Revolución, llamado de la Ilustración, no fue, dice Gramsci, como lo presentan los fáciles críticos teóricos, un revoloteo de charlatanes, de superficiales inteligencias académicas y enciclopédicas que se reunían en salones aristocráticos para discurrir de todo y de todos. No fue un simple fenómeno de intelectualismo pedante y árido en torno a una nueva Biblia, la gran enciclopedia de D'Alembert y Diderot. Fue, escribe Gramsci, una revolución magnífica, merced a la cual se formó por toda Europa como una conciencia unitaria, una internacional espiritual burguesa, sensible en cada una de sus partes a los dolores y a las desgracias comunes, y que fue la mejor preparación
de la rebelión sangrienta ocurrida luego en Francia. O sea, primero hubo una revolución cultural que preparó la revolución sangrienta. Y así dice, acaeció que en Italia, en Francia y en Alemania se discutían las mismas cosas, las mismas instituciones, los mismos principios, cada nueva comedia de Voltaire, cada panfleto nuevo era como una chispa que pasaba por los hilos ya tendidos entre Estado y Estado, entre región y región, y que contaban los mismos consensos y las mismas oposiciones en todas partes y simultáneamente. De modo que cuando las bayonetas del ejército de Napoleón llegaron a los lugares conquistados, encontraron ya el camino allanado por un ejército invisible de libros, de opúsculos, de panfletos derramados desde París a partir de la primera mitad del siglo XVIII y que habían preparado a los hombres y a las instituciones para la revolución. Más tarde escribe, una vez que los hechos en Francia consolidaron de nuevo la conciencia, bastaba un movimiento popular en París para provocar otros análogos en Milán, en Viena y hasta en las aldeas más pequeñas. Todo esto parece natural, espontáneo a los facilones, pero en realidad sería incomprensible si no se conocieran los factores de cultura que contribuyeron a crear aquellos estados de ánimo dispuestos a estallar por una causa que se consideraba común. Este es el modelo para Gramsci, la Revolución Francesa, preparada por la Revolución Cultural y finalmente la Revolución Sangrienta. Pues bien, a imitación de la estrategia empleada por dicha revolución, dice Gramsci, el marxismo, que es hijo legítimo de la Revolución Francesa, primero tendrá que desmontar, destruir, tendrá que hacer ese trabajo volteriano del panfleto de la comedia de la burla del Estado antiguo. No siempre será fácil, pero habrá que hacerlo. Habrá que ir desintegrando lentamente el bloque histórico, el bloque ideológico dominante. Habrá que meterse, buscar cualquier rendija, por pequeña que sea, para irlo resquebrajando, tratar de que comiencen a fallar los mecanismos de la sociedad civil en vigor. Y en este trabajo de demolición, a lo que hay que apuntar ante todo es, obviamente, a la clase hegemónica, a la clase intelectual, a la clase que es conductora y dominante, porque detenta tanto la hegemonía como el poder político, para que empiece a perder la hegemonía y pase a ser solo dominante. Es decir, que no tenga ya control sereno de las ideas, sino que se vaya siendo solamente dominante, de pura coerción, exclusivamente policial o judicial. Lo que hay que hacer, pues, es desmontar la hegemonía, acuérdense esa palabra tan importante, la hegemonía doctrinaria que detenta a la sociedad civil, tratar de que la clase dirigente pierda el consenso, es decir, que no sea ya dirigente, sino únicamente dominante, con la pura fuerza coercitiva. Para ello, dice, hay que tratar de despojarla de su prestigio espiritual, desmitificando los elementos de su cosmovisión mediante una crítica continua y corrosiva. Esta crítica debe sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral en relación a quienes dirigen. Debe destruir sus creencias y sus instituciones y debe corromper su moralidad. Yo pienso que en esta frase está expresado toda su idea. No hay que tratar, dice, de despojarla de su prestigio espiritual, es decir, denigrarla, burlarse del militar, burlarse del sacerdote, burlarse de todo el que ha traído las ideas que ha formado la España tradicional o la Francia tradicional, desmitificando los elementos de su cosmovisión, dice, mediante una crítica continua y corrosiva, a través de todos los medios, un día tras otro, la burla. Esta crítica, dice, se debe sembrar la duda, el escepticismo, no creer en nada ya, no creer en lo que creían antes, y el desprestigio moral, o sea, desprestigiarlos moralmente también. Debe corromper su moralidad, fíjense, o sea, tratar de que los que eran maestros de esa hegemonía sean corrompidos y descubrir eso para ver todo es una porquería, todo es corrupto, etc. Este sería el blanco inicial de la estrategia de destrucción, lograr el desprestigio de la clase hegemónica,
de la iglesia, del ejército, de los intelectuales, de los profesores tradicionales, se entiende. Habrá incluso que aprovechar las ideas mismas de las clases dirigentes, dice, empleando, por ejemplo, su mismo lenguaje. Habrá que hablar como ellos de democracia, de libertades burguesas, como brechas para penetrar en la sociedad civil. Habrá que presentarse maquiavélicamente como defensor de esas libertades democráticas, pero sabiendo muy bien que se las considera tan solo como un instrumento para la marxistización general del sentido común del pueblo. El resquebrajamiento del mundo burgués era para Gramsci uno de los signos que le daban más esperanzas de triunfo. Una sociedad se desintegra, un bloque histórico se agrieta cuando comienzan a fallar los mecanismos de la sociedad civil, y este quebranto es en gran parte la obra de los intelectuales que empiezan a traicionar. Gramsci considera que se ha ganado una gran batalla cuando se logra la defección de un intelectual. Vale más la defección de un intelectual que de 1 millón de obreros. La defección de un intelectual, cuando se conquista un teólogo traidor, un militar traidor, un profesor traidor, traidor a su cosmovisión. Nada más efectivo que eso, suscitar la traición de algunos intelectuales a la cosmovisión tradicional, con el consiguiente acercamiento a la nueva hegemonía que aparece en el horizonte. No será necesario que estos convertidos se declaren marxistas. Lo importante es que ya no son enemigos, son potables para la nueva cosmovisión. De ahí la importancia de ganarse a los intelectuales tradicionales, a los que aparentemente colocados por encima de la política influyen decisivamente en la propagación de las ideas, ya que cada intelectual, periodista, profesor o sacerdote arrastra tras de sí a un número considerable de prosélitos. El bloque comienza a resquebrajarse cuando un cierto número de intelectuales traiciona a la hegemonía reinante. Existe un objetivo muy importante en la estrategia gramsciana: lograr el desprestigio de la clase hegemónica. Y algo más, lograr que los que se opongan o intenten oponerse al orden nuevo, en especial los que denuncian su estrategia, sean reducidos al silencio. Esto es fácilmente conseguible a través de los órganos de difusión cultural. Denigrar y ridiculizar a los que luchan contra la nueva cosmovisión, como si se tratara de gente retardataria, cavernícola, etcétera, que no está a la altura de los tiempos modernos. Gracias a... Este fue uno de los métodos, ¿no?, que en la línea de Gramsci sería predileccionado por el comunismo italiano: marcar a fuego al adversario. Gracias a los llamados formadores de opinión, hoy ya no se hacen necesarios los campos de concentración para los adversarios lúcidos del marxismo. Ya no será necesario emplear el terror físico contra los disidentes intelectuales de la nueva cosmovisión, de la nueva hegemonía. Bastará su marginación moral. Como bien dice el filósofo del Noche, la así llamada evolución democrática del comunismo consiste en el paso del terror físico a la marginación moral. Pero no habrá que limitarse solamente al desprestigio de la clase hegemónica. Será preciso dirigirse también a las masas. Aunque en Gramsci sea algo elitista, como hemos visto, sin embargo no olvida las masas, que también entonces será necesario llegar a las masas y partir, como él dice, del materialismo de los cristianos para materializar el sentido de la vida, para imanentizar el sentido de la vida, ilustrando todo con el materialismo, incluidas las acciones más banales del pueblo, y por eso hay que llegar también a las clases populares con estas ideas. Pero lo importante para él es lo hegemónico, es el intelectual, es la clase dirigente. Hasta acá la tarea del desmontaje, ¿no? Pero luego, claro, hay que implantar la nueva cosmovisión, el ulterior montaje, el socavamiento de las instituciones que integran la sociedad civil. Prepara un vaciamiento de ideas, pero cuidado, dice Gramsci, con dejar a la sociedad sin ideas. No vaya a ser que en ese vacío aparezca un dictador y este vacío sea llenado y entonces se postergue la revolución. Y así entonces él dice que
lo que hay que hacer es, para construir, hacer algo parecido a lo que hace la Iglesia, el machacar, el repetir todas las ideas, no moverse un ápice de la doctrina, repetir siempre la misma apologética, luchar siempre con argumentos semejantes como hace la Iglesia. Esa será la manera positiva, por la repetición, de ir creando en las masas esta mentalidad. Pero como ven, y como yo lo he expresado, habla muy poco de esta parte positiva, ¿no? Habla mucho de la destructiva. Claro, él estaba en la cárcel bajo Mussolini, era muy difícil imaginar una reconstrucción material de la sociedad, pero lo otro sí, cómo destruir la sociedad, eso lo hizo desde la cárcel con mucha inteligencia, me parece.